donde dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Quiero presentar la palabra en esta noche ya en una forma más de estudio bíblico, de juntos estudiar la palabra y daros lo que Dios a mí me da, daros a vosotros lo que el Espíritu también a mí me da. La palabra imitador me lleva a pensar en esos cómicos que tienen que aprender a imitar un personaje y lo estudian, pasan horas de visualización y ensayando. Por ejemplo, un Carlos Latre. Bueno, hay grandes imitadores que hacen los tonos de voz, los movimientos. El otro día estaba viendo un vídeo de un imitador que solamente se especializó en andar como andan los presidentes, ¿no? Y tú solamente veías cómo andaba. ¿Alguien ha visto ese vídeo por ahí? ¿Está rulando en la red? Y tú solamente veías cómo andaba y entonces podías ver todos los presidentes. Por ejemplo, entonces andaba así como más un viejito y era Joe Biden, ¿no? Entonces luego se ponía a imitar al anterior, a Trump, y entonces sacaba así el pecho y ponía su mentón para arriba y tú lo veías y decías, ese es Trump. Pero luego Macron, ¿no? A Macron lo imitaba así con los gestos de Macron, a cada uno de los presidentes con su andar, porque cada persona tiene su propio andar, ¿no? También en el mundo de las altas esferas, a veces hay dobles. Bueno, de hecho hay un mito, hay una leyenda urbana que el pobre presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está tan cascado que algunos piensan que hay un doble de él que tiene a veces que reemplazarlo porque el abuelo a veces está que pierde el norte, ¿no? Pero imagínate, si es un doble, es un imitador, tiene que estudiar su tono, su forma de expresarse, su forma de moverse, su forma de andar, estudiarlo para convertirse en un imitador. Y nosotros somos imitadores de Dios como hijos amados. Y como imitadores debemos estudiar cómo es Dios, pensar en cómo es Dios. Y tú dices, Dios, ¿cómo es Dios? Es muy difícil ser imitador de Dios. No, porque se hizo hombre y anduvo entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía dice, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Si tú quieres ser como Dios, tienes que ser como Cristo. De hecho, en el versículo siguiente, en el versículo 2, dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Ves? Inmediatamente dice, sed imitadores de Dios. Y inmediatamente nos lleva ¿a quién? ¿Estáis conmigo? A Cristo. Es que no quiero que nadie se me duerma aquí. Entonces os tengo que mantener así un poco para que nadie, como venimos del trabajo, alguno dice, uy, este formato, me duermo. Y Cristo nos reflejó perfectamente la gloria de Dios, dice en Hebreos, que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. El resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Cristo es Dios, Cristo y el Padre son uno. Cristo hizo que el carácter y la naturaleza de Dios resplandeciera y se manifestó. De manera que nosotros podemos ser imitadores y pensar en Jesús, cómo habló, cómo anduvo, cómo actuó, cómo respondió en cada momento, cómo guardó silencio cuando tenía que guardar silencio. Estudiar. También imitadores podemos pensar
ya no en un doble, ya no en un imitador cómico, podemos pensar en un imitador de un oficio. Un imitador de un oficio, ¿verdad? Para aprender un oficio, tú tienes que empezar a imitar al maestro, al que sabe. ¿Mm? Por ejemplo, nosotros hemos tenido becarios en la radio y en la televisión que, pienso en alguno, ya lo sabían todo. Y entonces, en cuanto han cumplido, no han podido mantenerse porque no han sabido imitar, no han sabido estar aprendiendo cómo nosotros hacemos las cosas, cómo nosotros nos gusta que se haga el trabajo, cómo nosotros tratamos los audios, los vídeos, la seriedad del trabajo, etc. Entonces no nos sirve porque no aprende el oficio como nos gusta. Un buen aprendiz tiene que estar pendiente del maestro, ¿verdad? Y tiene que ser un buen imitador. Por ejemplo, cuando tú estás aprendiendo algo tan delicado como ser un cirujano, a lo mejor luego harás las cosas a tu manera, ya tendrás tus trucos, pero si tú estás aprendiendo ahora, están allí los MIR pendientes de cómo actúa, con qué cuidado hace todas las cosas, con qué cuidado cose, qué orden sigue, y después su seguridad es andar como el maestro, es seguir el procedimiento del maestro. Eso garantiza un buen desempeño en su oficio. Pues nosotros somos los aprendices de Cristo. Él es el maestro y nosotros le imitamos a Él. ¿Tú quieres ser un ganador de almas? Ya sabes a quién tienes que imitar. ¿Tú quieres ser un buen maestro, un buen hermano mayor, un buen amigo, un buen, Jesús fue tantas cosas, profeta, un buen hijo de Dios, Cristo? Él es el maestro y yo tengo que estar pendiente cómo lo hace Él. ¿Cómo lo hace Él? Y llega un momento y el apóstol Pablo dice, vosotros no aprendisteis así de Cristo. Le tiene que reprender a la iglesia diciendo, esas cosas que hacéis, ¿de quién las habéis aprendido? No las habéis aprendido de Cristo. No es el proceder de Cristo. Así no camina Jesús. Pero hay algo que me da consuelo a la hora de ser un imitador de Dios. Y es que dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y entonces es más fácil. Al ser hijos, tenemos el ADN, tenemos la genética. Yo, por ejemplo, en la medida en la que me hago mayor, me salen cosas de mi padre. Expresiones, gestos, movimientos. Hay momentos que mi mujer se queda así y dice, estás poniendo la misma cara de tu madre. Mírate, estás poniendo la misma cara, la misma expresión de preocupación de tu madre, la misma forma de estar concentrado, de reírte, te sale algo de tu padre, te sale algo de tu madre. Yo no es que me lo he propuesto, son los genes. ¿Sí o no? Pasa el tiempo y al final te vas pareciendo y a Vanessa igual, le salen cosas que veo a Fernando en ella. Veo a Fernando en ella y digo, Dios mío. Y no es que te lo has propuesto, es que tienes algo de Él. Pues nosotros tenemos algo de Dios. Tenemos algo de Dios, de tal palo, tal astilla. Y nos salen los genes, nos sale el ADN. Por eso Jesús tiene un conflicto con los religiosos cuando les dice Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros no necesitamos ser libres. Somos hijos de Abraham y dice Jesús, si sois hijos de Abraham, tenéis que parecer a Abraham. Haced las obras de Abraham. Abraham creyó, Abraham fue un amigo y creyó en mí. Y vosotros me queréis matar. Sois hijos del diablo en todo caso. Y se rasgaban las vestiduras y Jesús se aplicaba una lógica. No os parecéis a Abraham, sino que el diablo es el homicida. Si me queréis matar, en todo caso, si os parecéis a alguien, a vuestro padre, el diablo. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si os hacéis hijos de Dios por la fe, Dios hace una obra que quita nuestro corazón de piedra, pone su corazón de carne, pone su espíritu. Y entonces tenemos la misma genética de Dios, tenemos su espíritu. Es algo que ya no es solamente que yo imito y aprendo. Yo a veces le digo a mis hijos, hijo,
¿por qué os gritáis así? Vosotros me veis a mí gritar. ¿Por qué os tratáis así? ¿Vosotros veis que yo trate así a vuestra madre? Entonces yo les apelo a que aprendan. ¿Dónde habéis aprendido eso? Yo sé que no han aprendido, que es la carne que sale de lo adánico, ¿no? Que no es que mis hijos están aprendiendo de otras casas, pero yo les digo, ¿dónde? Eso no lo he aprendido de mí. Aprended, hijo, terminamos de comer. Vosotros veis que yo me voy, me acuesto en el sofá yo me pongo a trabajar, a servir, a ayudar. Imitadme, porque en 4 días os vais a casar, o 400 días más, o 4000, os casaréis y entonces vosotros tenéis que ahora ser siervos en vuestra propia casa, tener un espíritu de servicio. Como tratéis ahora a vuestra madre, mañana trataréis a vuestra esposa. Es una ley, ¿verdad que sí? Otra cosa que he aprendido, como os tratéis, como el hermano mayor trata al hermano pequeño, luego fácilmente será como tú trates a tus hijos. Entonces es muy importante que tú aprendas a ejercer esa función de hermano mayor, porque luego, si tú pierdes los papeles con tu hermano, luego será fácil que también de la misma forma educarás a tus hijos. La casa es el entrenamiento, imitadnos a nosotros. Imitad lo que es bueno, porque nosotros no somos perfectos, pero lo que es bueno, imitadlo. Y para eso es convivir, es aprender. Igual nosotros con Dios. Por eso aprendemos, por eso estudiamos juntos la palabra, porque aquí está el proceder de Dios, aquí está la conducta de Dios. Estudiamos porque aquí está todo lo que tenemos que imitar. Aquí está su carácter, su personalidad. Pero como digo, partimos con la ventaja de que el mismo espíritu que estaba en Jesús está en nosotros, que es el Espíritu Santo. La misma genética de Abraham la hemos heredado, somos hijos de Abraham. Tenemos la fe de Abraham. Entonces se tiene que ver, en nosotros se tiene que ver la vida de Dios. No solamente que yo soy parra, valero, tengo una herencia y soy de Adán. Cuando me pongo a ver, voy para atrás en la genealogía y me remonto a Adán y Eva. Y entonces hay cosas de mi carne que salen, pero si soy también de Cristo y he nacido, así como nací de vientre de mujer, he nacido del Espíritu Santo, también se tiene que ver que soy de arriba, que soy del cielo, que soy del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que poco a poco también salga ese carácter y esa naturaleza. Ahora, en cuanto a ser imitadores, este mensaje es eminentemente práctico, porque se trata de cómo vivimos, se trata de cómo andamos. Te lo demuestro. Filipenses, pon una marquita porque vamos a regresar. Filipenses capítulo 3 y versículo 17. Fíjate, el apóstol Pablo a los filipenses y a los corintios no les dice sed imitadores de Dios como a los efesios, sino que les dice algo un poquito más sencillo. Les dice, Filipenses capítulo 3, Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, Pablo dice, si os queda grande ser imitadores de Dios, ser imitadores de Cristo, a los corintios también se lo dijo de esta forma, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. O sea, yo soy un imitador, yo soy un discípulo. Cuando me imagino en Pablo, me imagino al apóstol Pablo, creo que en él poco a poco se fue forjando mucho del carácter de Jesús. Y eso se ve en sus epístolas. Se ve en sus epístolas. Se ve el amor de Dios en él. Se ve la paternidad de Dios en él. Se ven cosas que son maravillosas. O sea, después de Jesús quizás la figura más prominente del Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Pero era un imitador de Cristo. Un discípulo de Cristo, un imitador de Cristo. Y por eso se atreve a decir, así como yo soy un imitador de Cristo, vosotros que sois mis hijos espirituales, que yo os he engendrado en el Evangelio, filipenses queridos, imitadme a mí.
Y en la medida en la que ya conoces a Jesús, directamente imítalo a Él. Pero si no queréis solo imitarme a mí, también a los que se conducen con el mismo ejemplo que habéis visto en mí. Porque el apóstol estaba un tiempo con su apostolado en un lugar, dejaba ancianos levantados, pastores, y tenía que seguir para otras iglesias, plantar otras iglesias, y tenía un ministerio. El apóstol, recordad que no queda. El apóstol siempre sale y entra, es parte del ministerio apostólico, planta iglesia, abre campo, abre nueva obra. Por eso cuando Dios me vuelva a sacar a mí, ya estáis avisados. Yo tengo un ministerio que es de plantar iglesia y de abrir obra y de salir, pero también de regresar. Entonces el apóstol sale, pero deja a discípulos. Entonces dice, si no me podéis imitar a mí, porque no me habéis tenido muy rozado, no me tenéis cerca, a los que tienen el mismo ejemplo que habéis visto en nosotros, imitad a un Timoteo, imitad a un Lucas, imitad a un Tito, imitad a un Silas, imitad a un Apolos, a una Priscila, esa gente de Dios que se levantó alrededor de Pablo. Y según ese espíritu, así procede. Tened en cuenta que en este momento la iglesia del Nuevo Testamento tenía apóstoles que se llamaban a sí mismos superapóstoles. Superapóstoles, que Pablo dice, carecen de entendimiento, comparándose consigo mismo y comparándose con otros. Había también los que tenían unas filosofías que eran muy ascetas, que eran muy de flagelar el cuerpo, la humillación de sí mismos. Habían los que negaban que Cristo se había hecho carne porque pensaban que la carne era algo contaminado. Y bueno, mucha gente que pasaba y que dejaba una influencia y los discípulos se podían contaminar de repente poniendo los ojos en algún gran maestro, en algún gran filósofo o en algún tipo de doctrina o de filosofía. Por eso Pablo otra vez les llama la atención y dice, imitadnos, imitad a Dios, sed imitadores de Dios. Pero también algo un poquito más cercano, si no os alcanza la madurez para imitar directamente a Dios, imitadnos a nosotros, a vuestros padres, a vuestros hermanos mayores. Y como habéis visto, vosotros habéis visto que nosotros nos la vamos dando de superapóstoles. Somos siervos, porque Cristo es siervo, nosotros hemos aprendido a ser siervos. ¿Habéis visto que nosotros vayamos buscando lo vuestro? Nosotros no buscamos lo vuestro, os buscamos a vosotros. Es más, yo muy gustosamente me gasto y gasto lo mío, porque no son los hijos los encargados de proveer para los padres, sino los padres para los hijos. Entonces hay algunos que no, que solamente están buscando sacar partido y beneficio. Y así les va enseñando, imitadnos, aprended. Entonces, fíjate en el versículo 18. Porque por ahí andan. Es un asunto de cómo andas. ¿Os acordáis cómo andaba el viejito Joe Biden? ¿O el Trump? ¿Cómo andas? Así como andas, eso me dice cómo está Cristo formándose en tu vida. Por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El mensaje de la cruz para nada lo quieren. El mensaje de morir, de negarte, de cumplir el sueño de Dios y dejar de lado tu sueño. El mensaje de dar la vida por los demás no es un mensaje para ellos muy atractivo, porque solo piensan en lo terrenal y cuyo Dios está en su vientre, dice. Wow. Mirad cómo andan esos. Versículo 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, nuestro enfoque no está en lo terrenal, nuestro enfoque está en los cielos, en lo celestial. Somos imitadores de Jesús. Queremos andar como Él anduvo. Otro ejemplo es Primera de Corintios, capítulo 4,
Primera de Corintios, capítulo 4. Has traído la Biblia, me imagino, ¿verdad? Versículo 14. Primera de Corintios 4, 14. No escribo esto, ahora es otra iglesia diferente, la de los Corintios, la de Corinto, pero el mismo apóstol. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Claro, Pablo los había engendrado en el Señor, tanto a los filipenses, a los de Éfeso también, a los efesios, a los corintios. Eran iglesias que él había fundado, eran hijos espirituales. Sentía una responsabilidad no de avergonzar. Cuidado, porque yo recuerdo ahora, he tenido maestros, predicadores, que cuando enseñaban de una manera que te dejaban en vergüenza, ridiculizaban. ¿Has tenido alguna vez un profesor que cuando enseña ridiculiza? Qué mal, ¿no? Y entonces le pregunta a algún alumno y toda la clase está así diciendo, le va a caer, ahora verás, le va a caer el rapapolvo a ese. A ver tú, ¿quién descubrió América? Américo Vespucio. ¡Bruto! Américo le puso el nombre, pero fue Colón, no sé qué. Y ahí, pum, le cae encima. Y entonces avergüenza. Y entonces, en vez de amar la enseñanza, te quedas con un trauma, ¿verdad? Quieres huir de ese tipo de magisterio. El apóstol Pablo no es ese padre. Él dice, yo no escribo para avergonzaros, no es mi propósito ridiculizaros, porque eso destruye y el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Tú puedes tener conocimiento y con ese conocimiento ir dando bibliazos, bla, 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 bla. Ya sabes. Pero el amor edifica. Entonces, yo como padre, como soy mi hijo amado, os tengo que amonestar, corregir lo que está mal, eso no es así, cuidado con esto otro, mira, esto lo estás haciendo bien, ese es el camino. Es el mismo espíritu, ¿verdad? Lo que antes hemos leído con los filipenses. Versículo 15. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo, verso 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Qué bueno. Entonces el apóstol dice, otra vez, imitadme, porque si sois mis hijos, que se note que sois mis hijos, imitadme. Pero como yo no estoy cerca, os envío a Timoteo, que es un hijo amado y fiel en el Señor. Él os recordará, dice en la Biblia de las Américas, mis caminos en el Señor, la forma en la que ando. Él os recordará mi proceder, no solo con la predicación, porque hay personas que predican muy bonito, pero luego su vida es una contradicción de lo que han dicho, ¿no? Sino con el testimonio de Timoteo. Timoteo había aprendido, era un imitador, era un discípulo del apóstol Pablo y también, sobre todo, de Dios. Entonces ahora le dice Pablo, imitad a Timoteo y él os recordará mis caminos en el Señor. Porque han llegado algunos que están envanecidos y que hablan de una manera. Voy a conocer no tanto sus palabras, sino el poder. Cuando esté con vosotros voy a conocer el poder. Porque el reino de Dios no son palabrerías, el reino de Dios consiste en poder.
El reino de Dios es vida, el reino de Dios es fruto, el reino de Dios se materializa en cómo tú te conduces, en cómo se vence lo adánico en ti, se forma lo de Cristo en ti. Yo menguo y Cristo crece, y eso es lo que quiero ver en esos que parecen que están envanecidos. Si ya están envanecidos, ya te digo de antemano que poco poder tendrían. ¿Verdad que sí? Porque entonces se ve mucho el ego, y si se ve mucho el ego, se ve poco a Cristo. Pero os envío a Timoteo, que es fiel en el Señor, que él ha aprendido mis caminos y lo podréis imitar a él. Sed imitadores como hijos amados. Y por eso dice Timoteo, es mi hijo amado, uno que ha aprendido bien. Entonces vamos a volver a Efesios capítulo 5 y en el contexto de ser imitadores de Dios, os voy a dejar aquí cómo anda un hijo de Dios. El andar de un hijo de Dios. 5 momentos en los que Pablo habla de cómo andar, cómo nosotros tenemos que andar si somos imitadores de Dios. ¿Cuántos imitadores de Dios hay aquí? Capítulo 5, fíjate. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y si sois imitadores, verso 2, y andad en amor. Bueno, dice, como también Cristo nos amó. O sea, si eres imitador, eso se va a ver en cómo andas. Y vas a andar como Cristo. Y Cristo anduvo en amor. Andad en amor. Así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros,